antes de meternos en el tema del código, porque justamente como sabemos que se está trabajando en una versión nueva, no, a veces quizás estamos hablando de cosas que ya han quedado fuera o se han tomado, y nos parece interesante porque también hemos tenido ámbito, bueno, como bien decía Mario, rescatar el labor de la doctora en haber ido a todos los oasis, a todas las reuniones, a todos los temas virtuales, presenciales, escuchar desde las opiniones de cualquiera que tenga el derecho de expresarse hasta de los grandes exponentes del derecho de aguas y de nuestra doctrina. Así que creo que es un labor que hay que reconocerlo y ponerlo también en este tema de la discusión. Creemos que es una oportunidad lo que hemos vivido, creo que es algo histórico. Sabemos toda la importancia y las intenciones que se ha tenido de armar un código de aguas y todo lo que también nos han expresado. Creemos que hay que aprender de la experiencia para poder fortalecer lo que se ha hecho y evitar los errores que se han podido cometer. En el tema de la participación, nosotros entendemos que fue muy corta el proceso, justamente porque es un tema muy técnico y se necesitaba primero analizarlo desde el punto de vista del técnico jurídico y el técnico especialista en la temática. Segundo, hacer una apuesta en común. Y tercero, evangelizar sobre la situación con las bases de las organizaciones, porque además la dinámica del año se llevaba otra agenda, de producir, trabajar, generar lo que cada uno le tocaba en el día a día. Entonces, darle un tiempo a esto, con la importancia que tiene, nos parecía que se debía más. Por eso se vio con buenos ojos cuando se postergó la presentación, entendiendo esta situación, y nos parece que todavía estamos en la instancia de tener estos idas y vueltas. Por eso un poco la aclaración de las instituciones, porque por más que muchas cosas hayan sido con una visión de ver dónde vemos el error, o dónde no se entiende, o dónde queda muy ambiguo, que también rápidamente lo vamos a repasar en los principales puntos, es importante el ida y vuelta para poder avanzar en eso y lo que coincidimos que estaba, dejarlo de lado y lo que no, volver a trabajarlo para poder entender. Y muchas cosas van a quedar con la postura de uno y la postura del otro y bueno, después se tomarán la carta en el asunto institucional y con los mecanismos institucionales que hoy existen. Así que en eso creemos que hay que aprovechar esta oportunidad para seguir trabajando. Nosotros queríamos más que nada hablar, primero a COBI rápidamente, si pasamos, es una cámara gremial empresaria que representa el sector cooperativo vitivinícola, donde tenemos a 31 cooperativas asociadas, incluyendo más FECOVITA como federación, que nos da un ámbito territorial muy importante porque nucleamos a 5.000 pequeños productores entre terceros y asociados y eso nos da un ámbito de 25.000 hectáreas y más de 35.000 familias involucradas en esta actividad. Con una característica que tenemos cooperativas en todos los oasis productivos, si podemos pasar de Filmina. Por lo tanto, la realidad de la producción de Mendoza la percibimos en nuestro corazón institucional, en cada reunión, en cada tema, en cada oportunidad que nos reunimos en función de las características también de cada zona. Es por esto que, bueno, coincidimos con lo que decía el doctor Salomón, estamos en una situación muy compleja, si vemos o repasamos los grandes números del último anuario de superficie cultivada del INB, en Mendoza hemos caído de un año al otro 4.000 hectáreas, eso representa más de 500 viñedos en un año. Es verdad que se purgó mucha información que se venía arrastrando, pero es una impronta muy importante y la concentración cada vez se está dando más, cada vez estamos hablando que el 58% de los viñedos tienen menos de 5 hectáreas, pero representan el 14% de la superficie cultivada, cuando el 7,4% de los viñedos tiene más del 44% de la superficie cultivada. Entonces eso nos va dando números de la tendencia que se está dando a la concentración en la vitivinicultura de Mendoza y de la Argentina. Ahora bien, entendiendo un poco quizás el espíritu de esta convocatoria y del análisis de la planificación territorial, nos parecía importante no quedarnos en el código, que nosotros lo entendemos que es una herramienta que tiene la provincia para la gestión hídrica, sino entender bien la política hídrica y basarnos también en lo que se habla de la famosa gestión integral de los recursos hídricos, que muchos países de Europa, Sudáfrica, Australia, lo utilizan como forma de planificar. Y en eso se tiene en cuenta
todo lo que es la disponibilidad obviamente del recurso, la ocupación territorial, el desarrollo económico y ambiental y la participación de los actores involucrados como características. Por lo tanto, el código en esto es una herramienta normativa que debe surgir del resultado de un proceso donde se involucran todos estos aspectos para darle la funcionalidad y las características propias de la herramienta. Ahora bien, si nos vamos en esa discusión que decía la doctora, que verdad si es el huevo o la gallina, o sea, primero el plano, primero el código, desde nuestra humilde opinión, entendemos que primero hay que saber qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Y en función de eso, es qué herramienta es la mejor para usar. O sea, si yo quiero saber si me quiero ir de viaje a la costa, bueno, después veo si en el auto, en micro, en avión, pero primero sé a dónde quiero ir, qué quiero hacer, cómo lo voy a organizar y qué características y recursos voy a necesitar. Por eso la planificación es clave en esto. Y nosotros entendemos que es una mesa con tres patas que se complementan y que una cosa sirve a la otra para mantener ese equilibrio, que es la legislación, obviamente, la gestión y sumamente clave la inversión. Y acá es un dato nada más a destacar, que pone en evidencia quizás el atraso que llevamos de muchísimos años de inversión o de necesidad de planificación. Con esto coincidimos en que Mendoza, la gran última obra fue por, Potrerillos. Ya sé cuánto que fue la gran obra de administración del 98. Entonces, muestra que Mendoza, frente a su característica propia de ser un desierto, ha dejado de lado, y creo que todos tenemos parte de culpa, por desidia o por falta de decirlo y generar una planificación que incorpore todas estas características. Entonces, si vemos, prácticamente nos da que un 15% de todos los canales de distribución de todos los ríos está impermeabilizado. O sea, tenemos un 80% y más de canales de distribución de tierra. Entonces, si el recurso es tan preciado para nosotros, no podemos darnos el lujo de que se filtre o que no llegue lo que debería llegarle a la producción, a todos los usos, al abastecimiento poblacional, a todo lo que establece la ley y la realidad de Mendoza. Es más, sumo otro tema que nunca se habla. También tenemos 34 metros cúbicos del Río Grande que están disponibles y no lo estamos utilizando. Después discutiremos si el trasvase del Río Grande al Atuel es la mejor herramienta o no para usar esos 34 metros cúbicos, pero estamos en escasez, estamos en sequía y no estamos usando un río que podemos incorporar. Otro dato, eh, también se habla mucho del sector productivo como quien se lleva el 84% del agua, a más o menos, está discutido el porcentaje, pero es el ineficiente. Ahora, yo hablo de mi sector cooperativo. Desde el 2021 al 2023, en materia de eficiencia hídrica se invirtieron más de 400 millones de pesos, con financiamiento, obviamente, de ayuda de irrigación, del Fondo de la Transformación, de las líneas existentes. Y hemos hecho un relevamiento también, porque tenemos un programa de desarrollo productivo, que son todos productores pymes, menores o promedio de 19 hectáreas, 20 hectáreas, donde nos da que el 50% de esos proyectos relevados apuntan a buscar la mejora del uso del agua. O sea, el productor entiende, sabe y lo vive la carencia del agua. No es que dice, bueno, reguemos a manto y que sigamos y total. No, sabe que tiene que abandonar hectáreas porque no le alcanza el agua, sabe que baja la productividad porque no le alcanza el agua. Entonces, el productor que no hace o que no ve que la inversión en mejora de eficiencia hídrica es clave, es un productor que no está teniendo buen análisis estratégico de su actividad económica. Por lo tanto, acá vemos que de la necesidad relevada, que son 2.300 millones total de proyectos, el 77% del monto está para mejoras de uso del agua. Y vemos que en el 2024 ya se financiaron con el CFI proyectos por más de 160 millones de pesos para instalación de paneles por el tema de la energía, obviamente el uso del bombeo y la necesidad clave del agua subterránea, como así también la protección activa contra heladas. Entonces, el sector productivo está atento y está pendiente de esto, y a veces faltan herramientas financieras, tasas de interés acorde, plazo de evolución, periodos de gracia, para que pueda ser necesario o viable el financiamiento según nuestra realidad. Pero bueno, ya esto lo han hablado, no quiero detenerme, todos coincidimos en que la necesidad del ordenamiento territorial es clave en esto de la gestión integral del recurso.
y todo lo que Mendoza ha perdido y lo que nos falta, y el ejemplo de Mario creo que ha sido más que clarificante. Ahora bien, tampoco estamos discutiendo en qué matriz productiva queremos para los próximos 50 años. O sea, no hay una discusión real. Y en esto nos ponemos en primer lugar. ¿Cuánta vitivinicultura más queremos? ¿Cuánta vitivinicultura menos queremos? ¿Dónde la queremos? ¿Hacia dónde? O sea, ¿cómo vamos a pensar ese territorio? ¿Cuánta desarrollo poblacional va a haber? ¿Los oasis los vamos a abandonar o los vamos a promover? ¿Le vamos a dar los servicios suficientes o vamos a entender que el Gran Mendoza y el periurbano tiene que ser la zona que contenga toda esa diáspora o éxodo de productores y la afectación económica que eso tiene? Si nos vamos a datos concretos, en el PBG departamental, hay departamentos como Santa Rosa, que el sector agropecuario representa más del 20% del PBG, directo. Ni hablemos de la connotación que tiene o la importancia que tiene su relación directa e indirecta con el comercio, con la metalúrgica, con todas las otras actividades colaterales que el que tiene en esas zonas productivas y que, como hablamos también con el doctor Andino antes de entrar en las exposiciones, y el territorio está para ocuparlo. Si no, no tiene sentido. Y más nuestra característica de oasis y de esfuerzo económico que hizo cada uno de los que hicieron grande esta provincia. Pero también lo importante a tener en cuenta, por eso también el tema de la ley, es como también se hablaba, necesitamos datos técnicos, balance hídrico, planificación territorial, porque si no, lo que ha pasado con el plan de ordenamiento territorial, que también lo dijo la doctora Andino muy bien, queda como una norma inabstracta, donde no tenemos la aplicación ni la posibilidad de bajarlo a la realidad y hasta violándola en los casos que se mencionan. Y en esto también es importante tener en cuenta que eh, si no tenemos un modelo de desarrollo de ocupación territorial, la asignación del agua va a ser desordenada como se viene dando y además afecta también el espíritu del principio de inherencia, porque el principio de inherencia tenía el fundamento de que haya una seguridad jurídica y estabilidad para el privado que invertía en esa tierra, como así también para el Estado que hacía el esfuerzo de llevar el agua hacia ese lugar. Entonces no se hacen las impermeabilizaciones para que dentro de los próximos 10 años hagamos un barrio o un loteo. Y ahora con todos los problemas del uso recreativo, del uso del agua en los barrios, del cobro, de la renuncia y de la estabilización de las inspecciones, y bueno, sigamos. Ahora, esto es un punteo, pero como les decíamos, respecto al anteproyecto, eh, hicimos algunos resúmenes de observaciones. Muchas de ellas son, como lo hablábamos también en las reuniones que teníamos con la doctora Andino y el superintendente, es como que depende quién le interpretaba el concepto. Entonces, no era tanto a veces quizá el espíritu, sino la palabra y quién estaba de un lado viéndolo de una manera y quién estaba del otro. Entonces, si avanzamos, vamos rápido. Una cuestión que sí nos preocupaba sumamente era este tema de el cambio del régimen de asignación de hectáreas, unidad de agua, pero no por el tema del concepto, sino que se establecía en ese proyecto que se iba a otorgar después del aforo según la necesidad del cultivo. Y según la necesidad del cultivo u otros factores que no estaban definidos. Entonces, yo puedo estar en una misma inspección, cuando recuerden que ahora la entrega volumétrica es litros por hectárea, por hora, hoy o sea, según este criterio, como lo interpretábamos nosotros, yo si tengo alfalfa, voy a tener una cierta cantidad de demanda hídrica en una hectárea, y otro vecino de la misma inspección, si tiene vid u olivo, es otra cantidad de agua, y va a ser entonces la entrega no en función de las hectáreas, sino la demanda del cultivo, que va a estar estandarizada, que va a ser según criterios no sabemos de quién, suponemos que del INTA o organizaciones así especialistas, que a su vez se van a tener que contemplar otros factores, si es viñedo nuevo, si es viñedo viejo, si es espaldero, si es en zona pedregosa, si es zona arenosa, si está, bueno, todos esos factores que a su vez cambio de cultivo, por lo tanto voy a cambiar de la cantidad de agua. Si tengo una diversidad de cultivos en 10 hectáreas, ¿cómo se me va a establecer el criterio? Bueno, cuestiones que entendíamos que eran impracticables, además del punto de vista operativo, por más que hubiese la intención o los datos. Sigamos.
Bueno, la modificación arbitraria de la prioridad del uso, también algo dijo el doctor Salomón en esto de la injerencia del Poder Ejecutivo para poder determinar si había algún pedido o o un uso que menor prioridad, pero que había un beneficio económico y social notoriamente superior, sin entender cuáles son los estándares o las características. Según cómo estaba esa versión, ya había como una injerencia o una definición del Ejecutivo, porque decía, este para mí ya es la actividad que tiene un beneficio económico superior, pero después decía que había que tener un dictamen técnico, y quién lo pagaba, quién lo establecía, en qué momento. No se garantizaba la participación de todos los afectados, sino solamente quién se veía perjudicado directamente por haber sido dejado de lado por una solicitud de un permiso con una prioridad menor. Sigamos. Bueno, el arbolado y el uso doméstico. Algo la doctora mencionó respecto a la ley del arbolado público, pero entendemos que también era un concepto a la hora de incorporar en la segunda prioridad, que decir, bueno, ¿qué se entiende por arbolado público? Que, o sea, yo puedo ir por la costanera y los arbolados que está ahí, o puedo ir camino al aeropuerto, o puedo hacer un arbolado en el municipio que puede ser desde el punto de vista paisajista, o embellecerla. Entonces, era decir, bueno, ¿cuál es el coto y por qué el arbolado público, más allá de algunas interpretaciones que se podía dar? Y el otro es, además del arbolado público, el mantenimiento, si mal no entiendo, le corresponde al municipio. Eh, el, y esto le iba a corresponder al arbolado público al mantenimiento de las inspecciones de cauce. También, respecto al uso doméstico, bueno, ese es un tema que también veníamos conversando con irrigación anteriormente, que es la proclamación legislativa de la resolución 613, donde el abastecimiento poblacional es indiscutible, creo que nadie puede poner en duda eso, pero el uso doméstico, o sea, que es el uso de agua no potable para uso doméstico, eh, no se establecía cuántos litros, según lo que establezca este código, pero no se establecía en el anteproyecto cuántos litros. Si nos íbamos a la resolución 613, se establecen 300 litros per cápita para el agua superficial y 150 litros per cápita para el agua subterránea. Todo eso a través de declaración jurada de cuánto es lo que habitan en la casa. Cuando los criterios, bueno, a nosotros no nos daban esos números en función de lo que decía la Organización Mundial de la Salud, para, no era uso doméstico, sino para consumo humano, que es otra característica que es mayor el volumen. Y además entendíamos que no estaba, bueno, después se vinculó con el ordenamiento territorial, pero no había una exigencia respecto a los prestadores del servicio de agua potable, porque esto era para las zonas donde no había servicio de agua potable. Y los requerimientos para ese uso doméstico de generar la inversión y todo, bueno, eran las inspecciones de cauce que pasaban en las zonas donde habían asentamientos urbanos que afectaban una producción y esa agua dónde iba a ser. Bueno, había toda una discusión sobre el tema del uso doméstico que entendíamos que no debía estar puesto en las prioridades. Continuemos, por favor. Bueno, las concesiones de agua subterránea solo por ley, bueno, también creo que es discutible, pero nosotros vemos que atrasa, o sea, burocratizarse. Imaginémonos la legislatura discutiendo cada permiso o cada cuestión, cuando en realidad es más que nada una cuestión, un criterio técnico de dónde son vedadas o no son vedadas, dónde hay disponibilidad, y la promoción del uso común, que creo que Irrigación ya lo tiene también, del uso del pozo común, los reservorios, y nos parecía que podía generar ralentizar la producción y desalentar la inversión. El plazo de las nuevas concesiones de 30 años. ¿Y cuál es el criterio para decir 30, 15, 60? Nosotros entendemos que las nuevas concesiones de 30 años, porque además lo que establecía el proyecto es que va a estar sometida cuando se cumpla a la planificación hidrológica del momento, o sea, hay un criterio que va a ser técnico discrecional, porque no habla de cómo hacer esa planificación hidrológica. Y además, 30 años también para el inversor es una cierta inseguridad cuando estamos hablando de si vamos a pensar en plantaciones que tienen un recupero
No nos vayamos a la vitivinicultura, que pueden decir que es ineficiente, vayámonos a los frutos secos, vayámonos al almendro, a la nuez, que son más de 10, 15 años para poder tener la primera producción viable, más el recupero de la inversión, más el negocio que uno ya tiene atado, y si lo encadena en una generación de valor, por 30 años uno dice, no sé si voy a hacer toda esta inversión. Y más con estas características donde no tengo certeza de si me cambian las reglas de juego o no a cuando cumplo. Servidumbre paisaje hídrico, tampoco entendíamos qué era eso, la servidumbre paisaje hídrico. Si yo en mi propiedad tengo que dejar una servidumbre para el que quiera venir a sacarse una foto porque tengo el Cerro del Plata atrás, o es una cuestión visual para no poner una instalación. No estaba claro esa servidumbre también. Bueno, y esto no es que esté específicamente hablado, pero también el tema del caudal ambiental o el caudal ecológico, siempre teniendo en cuenta, que creo que algo nos aclaró por lo menos a mí la doctora cuando dijo la nueva versión, siempre teniendo en cuenta que la prioridad es los usos que estaban, y mientras haya una mejora, como lo que era el fondo potrerillo, cuando hay una mejora, ahí se tenía en cuenta el caudal ecológico, hay una cierta característica, como estaba planteado, se daba una interpretación quizás más amplia y se podía desconectarnos con lo que es lo oasis artificial mendocino. O sea, hablamos de caudal ecológico, pero nuestro desarrollo como Mendoza ha sido a fuerza de desvío de ríos directamente. Entonces, también hay que tener esas características de lo que hemos generado y cuál ha sido nuestra idiosincrasia. Y para ir cerrando, entendemos, por eso hacemos un poco esta connotación de que no hay desarrollo sin agua, ni futuro sin consenso. Coincidimos que esto tiene que ser un proceso donde creo que sería un daño para la provincia que salga un código de agua con la aprobación por mayoría legislativa. Esto debería salir por unanimidad de la legislatura, y con todas las fuerzas vivas detrás. Creemos que en esas prioridades también que estaban en el proceso de participación, la organización de los productores o de las fuerzas vivas es sumamente importante. No quiero poner encima de, pero al nivel de las universidades o los aspectos técnicos para poder opinar, porque somos los actores principales que nos vemos beneficiados o perjudicados de cualquier planificación, pero no dejemos de entender que primero tiene una planificación hídrica previa, y estábamos de acuerdo con lo que dice el código del proceso de cómo tiene que ser esa planificación hídrica. Las características, los plazos, que sea un jury de enjuiciamiento si el incumplimiento del superintendente. Pero está desconectado el código, perfectamente podría ser una ley donde establecemos las características, cómo se debe realizar, y mientras tanto vamos armando la planificación, sabemos hacia dónde ir, qué disponibilidad tenemos, qué inversión necesitamos, y empezamos a ver dónde están las inconsistencias de la legislación actual. Porque que tenga 141 años, y hemos llegado hasta donde hemos llegado, no ha sido porque es una ley donde no ha permitido cierta versatilidad en el manejo de las resoluciones del superintendente, en ciertos aspectos. Y hay muchas cosas que seguramente hay que mejorarlas, pero nosotros entendemos que es en función de identificar la problemática. Si queremos ir acá y nuestra legislación actual no acompaña, ahí es donde empezamos a ver la modificación y ahí es donde empezamos a hacer la propuesta de mejora, agregado o modificación. Y es por eso que la legislación es un instrumento y no debe ser un punto de partida para lo que acabamos de hablar. Nos falta algo clave, que es un plan de obras con financiamiento e inversión. Hay planes de obra que ha hecho Irrigación y que viene haciendo históricamente, pero entendemos que necesitamos un plan de obra para los próximos 50 años y obras de gran envergadura, no solamente las que ya están ejecutándose con estos 1.023 millones de pesos que tenemos disponibles, de dólares que tenemos disponibles. Y obviamente con una característica de apalancamiento de financiamiento internacional, que hoy más que nunca entiendo que tenemos las habilitaciones para poder realizarlo y para poder darle el empuje que se necesita. Para cerrar, si pasamos, por favor. Bueno, esta era un poco la conclusión. Agradecer nuevamente el espacio que nos han brindado, ponernos a disposición para trabajar articuladamente. Creo que como facultad de la especialidad técnica de la geografía y la geología es clave para el desarrollo nuestro, y conocer la experiencia de ustedes y la expertise nos ha ayudado también a poder darle una mirada distinta a la de la producción, enfocándonos en lo jurídico, en la planificación y obviamente
en el desarrollo sostenible de nuestra provincia. Así que muchas gracias.